quiero que mantenga ahí la Biblia abierta mientras estemos predicando, ¿ok? Mateo 14, el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús, diga conmigo, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, diga conmigo, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, ya le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. La Biblia narra que Jesucristo le estaba predicando a las multitudes. Y en otro pasaje dice el propósito por el cual Jesús tiene que despedir a las multitudes, porque dice el otro evangelio que las multitudes querían venir a Jesús para hacerle rey. Y Jesús, entendiendo el propósito de las multitudes, les dijo a sus discípulos, métanse a la barca, porque dice que él hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir y cruzar al otro lado, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Mientras despidió a las multitudes, después que despiden las multitudes, Jesús sube al monte, a un monte a orar. Y dice que la barca ya iba camino, cruzando el mar de Galilea, que también es conocido en la Biblia como el mar de Genesaret o el mar Tiberiano, es el mismo mar. Entonces ya iban cruzando el mar. Jesús estaba en el monte orando, sus discípulos van en la barca cruzando el mar. El viento le es contrario a sus discípulos, enfrentan una tempestad tan terrible porque las olas eran tan fuertes que casi voltean la barca, dice la Biblia. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde estaba Jesús? Quiero que presten atención. ¿Dónde estaba Jesús cuando sus discípulos estaban pasando la tempestad? Jesús estaba en la barca dormido. No, no dice eso la Biblia. Dice que Jesús estaba en el monte orando. Él solo orando. Por eso le dije que prestara atención al pasaje, porque si no le entiende no va a saber lo que le quiero explicar esta tarde. Jesús agarra a sus discípulos, los mete a la barca y les dice, váyanse al otro lado del mar de Galilea. Yo voy a despedir a esta multitud. Despide la multitud y se sube al monte a orar. Cuando sus discípulos los enfrentan una gran tempestad, a ellos solos en la barca, están enfrentando una tempestad tan fuerte que casi la tempestad los está ahogando. Jesús, ¿dónde se encuentra? Jesús está orando, aparentemente lejos de sus discípulos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado dónde está Cristo cuando yo estoy pasando mis problemas? Aquí no hay gente que pasa problemas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí, usted ha pasado problemas como hijo de Dios. O los hijos de Dios no pasamos problemas. Y aparentemente muchas veces, de esas veces, el enemigo nos hace creer que estamos solos, indefensos. Y las tempestades
aunque Jesús estaba allá lejos, aunque Jesús estaba allá en un monte, en el espíritu Jesús estaba mirando lo que estaba aconteciendo a sus discípulos. Quiero decirte esto no es lo que estoy predicando, solamente para introducirte a lo que realmente te voy a predicar. Quiero decirte esto: cuando la iglesia, o como nosotros hijos de Dios, estamos pasando momentos difíciles, no creas que Cristo no se da cuenta de lo que estás pasando. Jesús sabía lo que sus discípulos estaban pasando, ¿cierto o no? Sabía que sus discípulos estaban naufragando, sabía que sus discípulos tenían miedo, sabía que sus discípulos estaban atemorizados por esa tempestad. Jesús lo sabe todo. Aunque Él murió y Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre, lejos aparentemente de nosotros, está tan cerquitas también de nosotros. Escuche esto: cuando usted como hijo de Dios está pasando problemas, Jesús lo sabe. Él sabe cuál es tu problema, Él sabe cuáles son tus temores, Él sabe cuáles son tus preocupaciones, Él sabe cuáles son las amenazas que el enemigo está trayendo sobre tu vida. Él lo sabe, aunque Él está a la diestra de Dios Padre, la presencia de su Espíritu está aquí y Él se da cuenta. Él escudriña la mente y el corazón de nosotros. Él sabe lo que está pasando en tu vida, Él sabe de lo que tienes necesidad, Él sabe todas las cosas. Dice amén. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban sus discípulos? En la barca. Y Jesús se dio cuenta que sus discípulos estaban pasando una tempestad. Jesús se da cuenta cuando tú estás pasando momentos difíciles. Jesús se da cuenta cuáles son tus mayores preocupaciones y tus temores. Y cuando eso sucede, ¿qué hizo Jesús? ¿Está aquí conmigo? ¿Qué hizo Jesús? Dice ahí en el versículo 27, ¿está ahí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ánimo, hermano. No con esas palabras que le dijo, lo acabó de entristecer, hermano. Tenga ánimo, hermano. Sí, volteé y mira al hermano: tenga ánimo. No, hermano, usted cree que Cristo llega así. No. Usted tiene que decirle: vamos, ten ánimo, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Ten ánimo. Yo sé, Dios sabe más que yo que lo que estás pasando es duro, pero ten ánimo. Escuche esto: ¿qué es lo que le trajo ánimo a los discípulos? Los discípulos estaban todos temerosos en la barca. De repente Jesús se les apareció y dice que les habló. ¿Por qué les habló?, me preguntaba yo. ¿Qué es lo que produce ánimo en los discípulos de Cristo? Le voy a decir qué es lo que produce ánimo en los discípulos de Cristo. Lo que produce ánimo a mi vida es la presencia de Cristo, cuando su presencia me habla. Los discípulos, mientras no miraban con estos ojos literales al maestro, ellos seguían temblando. Mientras no oían la voz del maestro, ellos seguían temblando. Pero cuando vieron al maestro y oyeron que era el maestro, entonces dijo: ahora sí, éntrenle. ¿Quién dijo miedo? Pero debes de saber que Jesús está ahí a tu lado. Escuche esto: no es por lo que miremos ni por lo que sintamos, sino por lo que creamos. No importa que yo no mire literalmente a Cristo, no importa que no sienta en esos momentos su presencia, pero yo sé y creo que Él ha prometido que estará conmigo. No es por lo que veo ni por lo que siento, sino por lo que creo. Porque va a haber momentos en que no vas a sentir su presencia. Porque va a haber momentos en que no vas a ver a Cristo espiritualmente caminando a tu lado, en que no le vas a oír, no lo vas a sentir. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a desanimar, te vas a aventar a llorar. Tienes
a caminar creyendo en lo que Él dijo. Dice amén, denle un aplauso al Señor. Ahora viene algo interesante aquí. ¿Qué era lo que estaba generando temor en los discípulos? La tormenta. La tormenta estaba generando temor en los discípulos. La tormenta estaba trayendo angustia a sus discípulos. Escúchame esto. ¿Qué es lo que te ha generado miedo? ¿Qué es lo que te ha generado temor? ¿Qué es lo que te ha generado angustia muchas veces? Las enfermedades. ¿A cuánto le ha traído miedo una enfermedad? Las enfermedades son terribles, hermano. ¿Cierto o no? Una orden de deportación. No, eso no le da miedo a la iglesia. La falta de trabajo. A los discípulos fue la tempestad. Una tempestad, un naufragio en medio de la mar estaba trayendo temor a sus vidas. Y mire esto, Jesús venía caminando sobre lo que estaba ocasionando frustración a sus discípulos. Jesús venía caminando sobre la tempestad que estaba produciendo miedo en sus discípulos. Quiero decirte algo, que si la enfermedad está trayendo temor a tu vida, quiero decirte que yo estoy mirando a Cristo caminando sobre la enfermedad. Quiero decirte que yo estoy mirando a Cristo caminando sobre la escasez, caminando sobre la falta de trabajo, caminando sobre todo problema que está trayendo a tu vida temor, que está trayendo a tu vida angustia. Yo conozco un Cristo que ha sometido todas las cosas bajo los pies de su iglesia y te ha dado a ti la victoria. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen lo que estoy hablando? Yo no creo en un Cristo debilucho. Yo creo en un Cristo poderoso que venció aún la muerte y que viene caminando sobre todo problema que genera temor en la vida de los hombres. En ese Cristo de poder creemos. En ese Cristo de poder. ¿Te da miedo perder la familia? ¿Te da miedo que tus hijos se descarríen y vayan por un camino malo y terminen perdidos? Eso está generando temor. Yo conozco a uno que murió en la cruz del Calvario para salvar tu familia, para enderezarlo, para restaurarlo, para corregirlo. Yo conozco un Cristo que viene caminando sobre tus temores. Ese es el Cristo que yo predico. Jesús viene caminando sobre todo problema. Y escucha esto lo interesante. Cuando Él viene caminando sobre la tempestad, Él mira a sus discípulos y enseguida les dice una palabra tremenda. Tremenda palabra. Esa palabra cuando Él le dice, ten ánimo, en pocas palabras, tengan ánimo.